Vamos a abrir nuestra Biblia en Nahum, capítulo 1, verso 7. Nahum, capítulo 1, versículo 7. Les voy a pedir por favor que se pongan de pie por respeto a la palabra del Señor. Vamos a leerlo con fe, con fuerza, con gozo, con alegría. Es un solo versículo, disfrutando la palabra del Señor. Vamos a leer en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra del Señor: Jehová es bueno. ¿No los oigo? Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia, y conoce a los que en Él confían. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, te damos gracias en esta tarde por esta oportunidad que nos das de estar en tu presencia. Muchísimas gracias por esta hermosa tarde. Gracias por todos los hermanos y hermanas que han dispuesto su corazón para venir a alabar y bendecir tu santo nombre. En el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Quiero dar las gracias a las redes sociales, a los medios de comunicación que nos permiten llevar la bendita y poderosa palabra hasta los hogares de todas las personas que se conectan a este ministerio. Dios les bendiga. Vamos a tomar nuestro lugar. Saluda a tu hermano, a tu hermana de ahí, con tu manita, dale una sonrisa a través del cubrebocas. Vamos a seguir siendo respetuosos de los códigos sanitarios. Amén. Amén. Bien, este mensaje lo he titulado como está ahí en la Escritura, precisamente como está en la Escritura. Dios es bueno, Dios es nuestra fortaleza y Dios conoce a los que en Él confían. Son 3 puntos que la palabra del Señor nos quiere recordar, enseñar y revelar en esta tarde. Que Dios es bueno, que Dios es nuestra fortaleza y que Él conoce a los que en Él confían. Fíjense lo más importante: Él conoce a los que en Él confían. ¿Cuántos confían en Dios? Amén. Acuérdate lo que dice la palabra, Él conoce si en realidad confías. Yo creo que la palabra nos va a mostrar si en realidad estamos confiando en Dios. Bien, este libro de Nahum lo escribió el profeta que lleva ese nombre, Nahum, que significa compasivo. Eso es lo que significa ese nombre, compasivo. Y Dios levantó a este profeta precisamente cuando el ejército asirio estaba dominando al pueblo de Israel, lo estaba afligiendo, lo estaba atormentando. ¿Por qué? Porque ellos se habían rebelado contra Dios. Ellos se habían alejado de Dios, le habían dado la espalda a Dios. Entonces Dios utiliza a los enemigos muchas veces para corregir. Aún al mismo maligno lo utiliza para sus propósitos, dice la palabra. Entonces el ejército asirio tenía fama de ser malos, perversos, sanguinarios. Dicen los historiadores judíos que en ese tiempo de opresión, que estaban oprimiendo al pueblo de Israel, los degollaban, los clavaban en estacas y los dejaban en el sol para que se desangraran y ahí murieran. O sea, los enterraban vivos a sus enemigos. Eran bárbaros, era una cosa terrible. Pero Dios, en su gran amor y gran misericordia, pues siempre se duele del pueblo, del sufrimiento de su pueblo, y levanta a este profeta Nahum. ¿Para qué? Para recordarles, para animar al pueblo de Israel que aún en medio de esa aflicción, aún en medio de esa lucha, aún en medio de ese sufrimiento, recordaran que Dios es ¿qué? Bueno. ¿Y que Dios es qué? Nuestra fortaleza. ¿Y que Dios conoce a quiénes? A los que en Él confían. ¿Por qué permitió entonces que el pueblo de Israel fuera afligido? ¿Por qué? No confiaban en Dios. Porque no confiaban en Dios. Entonces muchas veces puede suceder en la vida del creyente algo parecido. Podemos leer la palabra, pero hay algo en el fondo que no confías plenamente en Dios. Y Dios no quiere que confíes un 50%. Dios quiere que confíes todo, plenamente. Por eso dice: hijo mío, de todo
de todo lo guardado, dame ¿qué? Tu corazón. Él quiere todo. Dilo conmigo, Dios quiere todo de mí. No quiere a medias, ni un 80, ni un 99. Quiere el 100% de mi amor, de mi fidelidad y de mi confianza. Él quiere que confiemos al 100%. Él es especial. Dice la Biblia que es celoso. Es celoso, pero también su naturaleza es ser amoroso. Entonces Dios quiere que seamos fieles. Dice la Biblia que Él nos cela, Él nos cuida. Así como un marido cela a su esposa y la cuida y la protege, Dios nos cuida, nos cela, dice que es celoso. O sea, nos ama tanto que dio lo mejor que Él tenía por nosotros. Aquí a su Hijo unigénito. Permitió que Él se sacrificara para rescatar a toda la humanidad. O sea, de cuánto nos ama. Por eso dice el libro de Juan que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda. Es grande el amor de Dios, pero también es grande el celo de Dios porque nos ama. Nos ama, Él no quiere que nos contaminemos, Él no quiere que nos desviemos, Él no quiere que adoremos, que coqueteemos con otros dioses falsos, sino que a Él lo adoremos, a Él solamente. Por eso dice la Escritura, al Señor tu Dios que adorarás y a Él solo que servirás. No se puede amar a dos amos, solamente a Dios, solamente a Dios. Entonces Dios levantó a este profeta, cuyo nombre, repito, significa compasivo, para mostrar la compasión de Dios al pueblo de Israel en eso, para recordarles que Dios es bueno, que Dios es nuestra fortaleza y que Dios conoce a los que en Él confían. Vamos a profundizar tantito en este versículo. El primer punto que el profeta Nahum les estaba recordando al pueblo de Israel en esos momentos difíciles es que Dios es ¿qué? Bueno. ¿Qué significa la palabra bueno? Bueno, que obra y actúa con bien, que tiene bondad para otros. ¿Cómo creen que actúa Dios para con su pueblo? ¿Bien o mal? Bien. Bien, dice Él, yo tengo pensamientos de bien y no de mal para vosotros. Dios tiene pensamientos de bien. Dios quiere lo mejor para sus hijos. El problema es que sus hijos a veces le dan la espalda. A veces se rebelan, a veces dejan de confiar en Él, a veces confían más en sus propias fuerzas, a veces creen más en otras cosas, buscan más las cosas del mundo que las cosas de Dios, buscan más las cosas de la carne que las cosas del Espíritu. Y es ahí donde el enemigo se aprovecha, es ahí donde el enemigo entra y destruye. Hay muchos testimonios de hombres de Dios que testificaron y declararon que Dios es bueno. Sabemos que la bondad es una naturaleza, una naturaleza especial de Dios. La bondad porque Él es bueno. Mira, vamos al Salmo 86, verso 5. El salmista David reconoció y lo dijo que Dios es bueno. Todos sabemos cuántas pruebas, cuántas luchas, cuántas aflicciones tuvo que enfrentar David. Pero ¿por qué razón? ¿Por qué razón Dios permitió que le sucedieran todas estas pruebas, todos estos acontecimientos dolorosos y tristes al rey David? ¿Por qué? Por su pecado. Por su pecado. Ahí está la respuesta. Muchas veces nosotros hacemos cosas que ofenden a Dios y Dios se aparta y entonces el enemigo se aprovecha. El rey David dice en la Biblia que era un hombre conforme al corazón de Dios. Pero cuando él falló, cuando él pecó, Dios definitivamente pues dijo, tienes que pagar la consecuencia de tu pecado. Voy a perdonar tu vida, pero tienes que pagar la consecuencia de tu pecado. Por eso, todas las cosas tienen consecuencia, buenas o malas. Por esa razón hay que buscar lo bueno. Entonces vamos al Salmo 86, verso 5, por favor. Porque tú, Señor, eres ¿qué? Bueno. Y perdonador, acabamos de decir. Porque Señor, tú eres bueno y perdonador. ¿Y grande en qué? En misericordia. Si no fuera así la naturaleza de Dios,
ya no estuviéramos. Dios es bueno, quiere el bien para nosotros, a veces nos corrige porque es tan grande el amor de Él que no quiere que nos perdamos. Y dice, porque tú, Señor, eres bueno y perdonador y grande en misericordia para con todos los que te invocan, para aquellos que buscamos a Dios. Por eso dice la Escritura, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Entonces, Dios es grande, Dios es bueno, Dios es perdonador, Dios es misericordioso para todos aquellos que lo invocan, que lo buscan. Entonces tú y yo tenemos que invocarlo, tenemos que buscarlo. Por eso es necesario que todas las mañanas, cuando tú te levantes, cuando tú te despiertes, te conectes con Dios y le digas por lo menos, gracias Dios por este nuevo día que me permites ver ahora. Gracias Dios por lo que voy a hacer. Lo que tú sientas en tu corazón. Eso es orar, hablar con Dios. Lo que tú sientes en tu corazón. Entonces eso es importante. Y vemos que el salmista David reconoció que Dios es bueno. A pesar de que lo disciplinó, todos sabemos que la disciplina de David, la consecuencia de su pecado fue muy duro, muy duro. Mataron a uno de sus hijos, violaron a una de sus hijas, el otro hijo se rebeló contra él, lo quisieron destronar del trono, tuvo que huir, todo lo que tuvo que pasar. Y él se arrepintió, y entonces Dios volvió a usar su vida de una manera muy especial. Pero aún en medio de esa situación, él reconoció que aunque Dios lo había disciplinado, que aunque Dios lo había afligido por su propio pecado, Dios seguía siendo ¿qué? Bueno. Salmo 25, verso 7, por favor. De los pecados de mi juventud. ¿Y de qué? De mis rebeliones. Él reconocía que se rebelaba o se había rebelado a veces en contra de Dios. Dice, de los pecados de mi juventud y de mis rebeliones no te acuerdes, conforme a tu misericordia acuérdate de mí. ¿Por qué? Por tu bondad, oh Jehová. Entonces, así como el salmista David hizo sus declaraciones y analizamos la Escritura, muchos hombres de Dios, aún en medio de la aflicción, reconocen que Dios es ¿qué? Bueno. De igual manera, tú y yo, el mensaje que Dios quiere mostrarnos, que Dios quiere recordarnos ahora, que aún en medio de la aflicción, aún en medio de la prueba, aún en medio de la dificultad, de la lucha que tú estés atravesando, no olvides y no dejes de creer y no dejes de declarar que Dios es ¿qué? Bueno. Amén. Amén. Dios es bueno. Los malos somos nosotros. ¿Por qué? Porque estamos en un vaso de carne y la carne lucha para jalarnos a las cosas que le agradan a la carne. Y el Espíritu también lucha para jalarnos a las cosas que a Él le agradan. Es una lucha entre la carne y el Espíritu. Pero nosotros tenemos que hacer caso al Espíritu, porque Él nos va a guiar a cosas buenas, como es la naturaleza de nuestro Dios. ¿Cuántos hemos experimentado la bondad de Dios? Amén. ¿Sí? ¿Cómo han experimentado la bondad de Dios algunos de ustedes? Rápido. Dios es bueno, me liberó de las tinieblas. Lo liberó de las tinieblas. ¿Quién más ha experimentado la bondad? La salud. Porque nunca me ha abandonado, nunca me he quedado sin comer. Gloria a Dios. De mi situación de que cuando enviudé, que no sabía qué hacer, Dios estuvo conmigo. Dios ha sido su proveedor. Amén. ¿Qué dice el Salmo 23? Jehová es mi pastor, nada me faltará. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Y efectivamente, de esa manera hemos experimentado la bondad de Dios. Nos ha sanado, nos ha levantado, nos ha sacado de adicciones, nos ha sacado del pecado, nos ha sacado de muchas cosas, quizás de la idolatría, otros de la hechicería, del adulterio, de la fornicación, del alcoholismo, de la drogadicción, de la deuda, de la envidia, etcétera, etcétera. Dios es bueno. Amén. Por eso dice la palabra que toda persona que viene a los pies del Señor Jesucristo y lo recibe como su Señor y Salvador, nueva criatura es. Que todas las cosas viejas ¿qué? Pasaron y son hechas ¿qué? Nuevas.
Entonces fíjate, qué bueno, ese es el propósito, que reflexionemos y recordemos que aún en medio de los tiempos difíciles que estamos viviendo y en los tiempos difíciles que vivimos aún de antes de conocer a Cristo, Dios es que bueno, y Él sigue siendo bueno. Amén. Y seguirá siendo bueno por toda la eternidad. Amén. Amén. Dale un aplauso al Señor. Gracias, Señor. Todo honor y toda gloria es para ti, mi Dios. Gracias, gracias. Vamos a regresar, capítulo 1, verso 7. La segunda parte dice: Jehová es bueno, fortaleza. Vamos a abrir nuestra Biblia en Nahum, capítulo 1, verso 7. Nahum, capítulo 1, versículo 7. Les voy a pedir por favor que se pongan de pie por respeto a la palabra del Señor. Vamos a leerlo con fe, con fuerza, con gozo, con alegría. Es un solo versículo, disfrutando la palabra del Señor. Vamos a leer en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra del Señor: Jehová es bueno. ¿No los oigo? Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia, y conoce a los que en Él confían. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, te damos gracias en esta tarde por esta oportunidad que nos das de estar en tu presencia. Muchísimas gracias por esta hermosa tarde. Gracias por todos los hermanos y hermanas que han dispuesto su corazón para venir a alabar y bendecir tu santo nombre. En el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Quiero dar las gracias a las redes sociales, a los medios de comunicación que nos permiten llevar la bendita y poderosa palabra hasta los hogares de todas las personas que se conectan a este ministerio. Dios les bendiga. Vamos a tomar nuestro lugar. Saluda a tu hermano, a tu hermana de ahí, con tu manita, dale una sonrisa a través del cubrebocas. Vamos a seguir siendo respetuosos de los códigos sanitarios. Amén. Amén. Bien, este mensaje lo he titulado como está ahí en la Escritura, precisamente como está en la Escritura. Dios es bueno, Dios es nuestra fortaleza y Dios conoce a los que en Él confían. Son 3 puntos que la palabra del Señor nos quiere recordar, enseñar y revelar en esta tarde. Que Dios es bueno, que Dios es nuestra fortaleza y que Él conoce a los que en Él confían. Dice lo más importante: Él conoce a los que en Él confían. ¿Cuántos confían en Dios? Amén. Acuérdate lo que dice la palabra, Él conoce si en realidad confías. Yo creo que la palabra nos va a mostrar si en realidad estamos confiando en Dios. Bien, este libro de Nahum lo escribió el profeta que lleva ese nombre, Nahum, que significa compasivo. Eso es lo que significa ese nombre, compasivo. Y Dios levantó a este profeta precisamente cuando el ejército asirio estaba dominando al pueblo de Israel, lo estaba afligiendo, lo estaba atormentando. ¿Por qué? Porque ellos se habían rebelado contra Dios. Ellos se habían alejado de Dios, le habían dado la espalda a Dios. Entonces Dios utiliza a los enemigos muchas veces para corregir. Aún al mismo maligno lo utiliza para sus propósitos, dice la palabra. Entonces el ejército asirio tenía fama de ser malos, perversos, sanguinarios. Dicen los historiadores judíos que en ese tiempo de opresión, que estaban oprimiendo al pueblo de Israel, los degollaban, los clavaban en estacas y los dejaban en el sol para que se desangraran y ahí murieran. O sea, los enterraban vivos a sus enemigos. Eran bárbaros, era una cosa terrible. Pero Dios, en su gran amor y gran misericordia, pues siempre se duele del pueblo, del sufrimiento de su pueblo, y levanta a este profeta Nahum
¿Para qué? Para recordarles, para animar al pueblo de Israel que aún en medio de esa aflicción, aún en medio de esa lucha, aún en medio de ese sufrimiento, recordaran que Dios es ¿qué? Bueno. Y que Dios es ¿qué? Nuestra fortaleza. Y que Dios conoce ¿a quiénes? A los que en Él confían. ¿Por qué permitió entonces que el pueblo de Israel fuera afligido? ¿Por qué? No confiaban en Dios. Porque no confiaban en Dios. Entonces muchas veces puede suceder en la vida del creyente algo parecido. Podemos leer la palabra, pero hay algo en el fondo que no confías plenamente en Dios. Y Dios no quiere que confíes un 50%. Dios quiere que confíes todo, plenamente. Por eso dice, hijo mío, de todo lo guardado, dame ¿qué? Tu corazón. Él quiere todo. Dilo conmigo, Dios quiere todo de mí. No quiere a medias, ni un 80, ni un 99. Quiere el 100% de mi amor, de mi fidelidad y de mi confianza. Él quiere que confiemos al 100%. Él es especial. Dice la Biblia que es celoso. Es celoso, pero también su naturaleza es ser amoroso. Entonces Dios quiere que seamos fieles. Dice la Biblia que Él nos cela, Él nos cuida. Así como un marido cela a su esposa y la cuida y la protege, Dios nos cuida, nos cela, dice que es celoso. O sea, nos ama tanto que dio lo mejor que Él tenía por nosotros. Aquí a su Hijo unigénito. Permitió que Él se sacrificara para rescatar a toda la humanidad. O sea, de cuánto nos ama. Por eso dice el libro de Juan que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda. Es grande el amor de Dios, pero también es grande el celo de Dios porque nos ama. Nos ama, Él no quiere que nos contaminemos, Él no quiere que nos desviemos, Él no quiere que adoremos, que coqueteemos con otros dioses falsos, sino que a Él lo adoremos. A Él solamente. Por eso dice la Escritura, al Señor tu Dios que adorarás y a Él solo que servirás. No se puede amar a dos amos, solamente a Dios. Solamente a Dios. Entonces Dios levantó a este profeta, cuyo nombre, repito, significa compasivo, para mostrar la compasión de Dios al pueblo de Israel en eso, para recordarles que Dios es bueno, que Dios es nuestra fortaleza y que Dios conoce a los que en Él confían. Vamos a profundizar tantito en este versículo. El primer punto que el profeta Nahum les estaba recordando al pueblo de Israel en esos momentos difíciles es que Dios es ¿qué? Bueno. ¿Qué significa la palabra bueno? Bueno, que obra y actúa con bien, que tiene bondad para otros. ¿Cómo creen que actúa Dios para con su pueblo? ¿Bien o mal? Bien. Bien, dice Él, yo tengo pensamientos de bien y no de mal para vosotros. Dios tiene pensamientos de bien. Dios quiere lo mejor para sus hijos. El problema es que sus hijos a veces le dan la espalda. A veces se rebelan. A veces dejan de confiar en Él. A veces confían más en sus propias fuerzas. A veces creen más en otras cosas. Buscan más las cosas del mundo que las cosas de Dios. Buscan más las cosas de la carne que las cosas del Espíritu. Y es ahí donde el enemigo se aprovecha. Es ahí donde el enemigo entra y destruye. Hay muchos testimonios de hombres de Dios que testificaron y declararon que Dios es bueno. Sabemos que la bondad es una naturaleza, una naturaleza especial de Dios. La bondad porque Él es bueno. Mira, vamos al Salmo 86, verso 5. El salmista David reconoció y lo dijo que Dios es bueno. Todos sabemos cuántas pruebas, cuántas luchas, cuántas aflicciones tuvo que enfrentar David. Pero ¿por qué razón? ¿Por qué razón Dios permitió que le sucedieran todas estas pruebas, todos estos acontecimientos dolorosos y tristes al rey David? ¿Por qué? Por su pecado. Por su pecado. Ahí está la respuesta.
Muchas veces nosotros hacemos cosas que ofenden a Dios y Dios se aparta y entonces el enemigo se aprovecha. El rey David dice en la Biblia que era un hombre conforme al corazón de Dios. Pero cuando él falló, cuando él pecó, Dios definitivamente pues dijo, tienes que pagar la consecuencia de tu pecado. Voy a perdonar tu vida, pero tienes que pagar la consecuencia de tu pecado. Por eso todas las cosas tienen consecuencia, buenas o malas. Por esa razón hay que buscar lo bueno. Entonces vamos al Salmo 86, verso 5, por favor. Porque tú, Señor, eres ¿qué? Bueno y perdonador, acabamos de decir. Porque, Señor, tú eres bueno y perdonador. ¿Y grande en qué? En misericordia. Si no fuera así la naturaleza de Dios, ya no estuviéramos. Dios es bueno, quiere el bien para nosotros. A veces nos corrige porque es tan grande el amor de Él que no quiere que nos perdamos. Y dice, porque tú, Señor, eres bueno y perdonador y grande en misericordia para con todos los que te invocan, para aquellos que buscamos a Dios. Por eso dice la Escritura, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Entonces, Dios es grande, Dios es bueno, Dios es perdonador, Dios es misericordioso para todos aquellos que lo invocan, que lo buscan. Entonces tú y yo tenemos que invocarlo, tenemos que buscarlo. Por eso es necesario que todas las mañanas, cuando tú te levantes, cuando tú te despiertes, te conectes con Dios y le digas por lo menos, gracias Dios por este nuevo día que me permites ver ahora. Gracias Dios por lo que voy a hacer. Lo que tú sientas en tu corazón. Eso es orar, hablar con Dios. Lo que tú sientes en tu corazón. Entonces eso es importante. Y vemos que el salmista David reconoció que Dios es bueno. A pesar de que lo disciplinó, todos sabemos que la disciplina de David, la consecuencia de su pecado fue muy duro. Muy duro. Mataron a uno de sus hijos, violaron a una de sus hijas, el otro hijo se rebeló contra él, lo quisieron destronar del trono, tuvo que huir, todo lo que tuvo que pasar. Y él se arrepintió, y entonces Dios volvió a usar su vida de una manera muy especial. Pero aún en medio de esa situación, él reconoció que aunque Dios lo había disciplinado, que aunque Dios lo había afligido por su propio pecado, Dios seguía siendo ¿qué? Bueno. Salmo 25, verso 7, por favor. De los pecados de mi juventud. ¿Y de qué? De mis rebeliones. Él reconocía que se rebelaba o se había rebelado a veces en contra de Dios. Dice, de los pecados de mi juventud y de mis rebeliones no te acuerdes, conforme a tu misericordia, acuérdate de mí. ¿Por qué? Por tu bondad, oh Jehová. Entonces, así como el salmista David hizo sus declaraciones y analizamos la Escritura, muchos hombres de Dios, aún en medio de la aflicción, reconocen que Dios es ¿qué? Bueno. De igual manera, tú y yo, el mensaje que Dios quiere mostrarnos, que Dios quiere recordarnos ahora, que aún en medio de la aflicción, aún en medio de la prueba, aún en medio de la dificultad, de la lucha que tú estés atravesando, no olvides y no dejes de creer y no dejes de declarar que Dios es ¿qué? Bueno. Amén. Amén. Dios es bueno. Los malos somos nosotros. ¿Por qué? Porque estamos en un vaso de carne y la carne lucha para jalarnos a las cosas que le agradan a la carne. Y el Espíritu también lucha para jalarnos a las cosas que a Él le agradan. Es una lucha entre la carne y el Espíritu. Pero nosotros tenemos que hacer caso al Espíritu, porque Él nos va a guiar a cosas buenas, como es la naturaleza de nuestro Dios. ¿Cuántos hemos experimentado la bondad de Dios? Amén. ¿Sí? ¿Cómo han experimentado la bondad de Dios algunos de ustedes? Rápido. Dios es bueno, me liberó de las tinieblas. Lo liberó de las tinieblas. ¿Quién más ha experimentado la bondad? La salud. Porque nunca me ha abandonado, nunca me he quedado sin comer. Gloria a Dios. De mi situación de
que cuando enviudé, que no sabía qué hacer, Dios estuvo conmigo. Dios ha sido su proveedor. Amén. ¿Qué dice el Salmo 23? Jehová es mi pastor, nada me faltará. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Y efectivamente, de esa manera hemos experimentado la bondad de Dios. Nos ha sanado, nos ha levantado, nos ha sacado de adicciones, nos ha sacado del pecado, nos ha sacado de muchas cosas, quizás de la idolatría, otros de la hechicería, del adulterio, de la fornicación, del alcoholismo, de la drogadicción, de la deuda, de la envidia, etcétera, etcétera. Dios es bueno. Amén. Por eso dice la palabra que toda persona que viene a los pies del Señor Jesucristo y lo recibe como su Señor y Salvador, nueva criatura es. Que todas las cosas viejas que pasaron y son hechas que nuevas. Entonces fíjate, qué bueno, ese es el propósito, que reflexionemos y recordemos que aún en medio de los tiempos difíciles que estamos viviendo y en los tiempos difíciles que vivimos aún de antes de conocer a Cristo, Dios es que bueno, y Él sigue siendo bueno. Amén. Y seguirá siendo bueno por toda la eternidad. Amén. Amén. Dale un aplauso al Señor. Gracias, Señor. Todo honor y toda gloria es para ti, mi Dios. Gracias, gracias. Vamos a regresar, capítulo 1, verso 7. La segunda parte dice: Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia. ¿Qué es una fortaleza? ¿Qué es una fortaleza? Quiero que piensen. Es un muro. Una cubierta. Es una cubierta, es una protección. Algo que nos protege, algo que nos cuida, algo que nos guarda de un peligro. Es una fortaleza. Por ejemplo, los soldados traen sus chalecos blindados. ¿Para qué? Para protegerse de las balas. Los tanques y todos traen, los carros militares traen vidrios blindados. ¿Para qué? Para protegerlos. Es una fortaleza. Entonces, Dios es nuestra fortaleza. Él nos guarda, Él nos protege. Pero el problema es que si nosotros nos soltamos de la mano de Dios, el enemigo se aprovecha y hace de las suyas. Mire, vamos a Salmo 27, verso 1. También el salmista David reconoció que Dios es nuestra fortaleza. Salmo 27, verso 1. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? O sea, todos vemos cómo David reconocía que Dios es nuestra luz, Dios es nuestra salvación, y que no debemos de tener temor, porque su palabra dice que Él no nos ha dado un espíritu de ¿qué? De temor, sino de ¿qué? De amor, de valor y de dominio propio. Dice: ¿a quién temeré? Tenemos que confiar en Él, que Él es nuestro escudo, que Él es nuestro protector. Dice ahí el versículo 1: Jehová es mi luz, mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Nosotros debemos de confiar que Dios nos guarda en donde quiera que estemos, pero para eso nosotros también tenemos que ser fieles y obedientes a Él. Tenemos que buscarlo con todo nuestro corazón. Vamos al Salmo 46, verso 1. Salmo 46, versículo 1. Dios es nuestro amparo. Miren las declaraciones. Dios es nuestro amparo y fortaleza. Dios es nuestro amparo. ¿Qué significa la palabra amparo? Protección. Protección. Si lo llevamos al mundo natural, cuando una autoridad civil o militar quiere abusar de su autoridad, hay un proceso o un instrumento legal que se llama amparo, por lo cual no puede ser tocada aquella persona ni en sus propiedades ni en sus posesiones, salvo que haya algún mandamiento legal por escrito que justifique aquella acción. De otra manera no puede ser tocada. Aquella autoridad tiene que respetar. Y si viola ese amparo, también ella es castigada. Entonces vea, dice que Dios es nuestro amparo. Él ha dicho una cosa y debe de cumplirse. Pero si nosotros no obedecemos la palabra, entonces el enemigo actúa. Porque Dios no está obligado a hacer algo que no ha prometido.
Si nosotros obedecemos su palabra, nos mantenemos bajo su cobertura, nos mantenemos buscándole a Él, honrándole a Él, obedeciéndole a Él, Él nos va a honrar de igual manera. Por eso está escrito que Él honra ¿a quiénes? A los que le honran. Y a veces la gente quiere recibir bendición, quiere recibir respuesta, pero no le honran, no le obedecen de corazón. Le obedecen por interés, le buscan por interés. Pero Dios dice que Él conoce ¿a quiénes? A los que en Él confían. Por eso mucha gente no encuentra respuesta, porque no es sincero en su corazón. Y Dios conoce todo, no lo olvidemos. Y dice ahí el mismo Salmo, verso 1: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Fíjense, rápido nos protege, rápido nos ayuda cuando estamos atribulados. Amén. Es lo que estaba pasando con el pueblo de Israel. El ejército asirio se había levantado contra ellos y los estaba oprimiendo, los afligía. Eran bárbaros, eran sanguinarios. Vuelvo a repetir, los degollaban, los clavaban a los postes y dejaban que se desangraran en medio del solazo. Los sepultaban vivos, los cortaban las manos, o sea, los torturaban muy feo. Eran sanguinarios, y Dios en su misericordia se compadece y levanta a este profeta para que el pueblo reconociera que Dios es bueno, que Dios era su única fortaleza contra aquel ejército que los estaba oprimiendo. Que en realidad quien estaba manejando ese ejército era el mismo Satanás, porque Satanás vino a ¿qué? Matar, robar y destruir. Él es nuestro pronto auxilio. Él es nuestro pronto auxilio. Cuando pensamientos pecaminosos vengan a tu mente, inmediatamente cancélalos, porque Él es nuestro pronto auxilio. Decláralo en el nombre de Jesús: cancelo esos pensamientos y encubro mi mente con la sangre del Cordero, y declaro que tengo la mente de Cristo. Tienes que hablar tu palabra, y la palabra, y acuérdate que Él es nuestro pronto ¿qué? Auxilio. Él no creas que tarda, Él está ahí. Entonces tenemos que usar la palabra. Dice que Él es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. El verso 2 dice: por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza, no temeremos. ¿Por qué? Porque tendremos confianza en Dios, que Él es bueno, que Él es nuestra fortaleza, Él es nuestro pronto auxilio, y que además Él conoce si confiamos o no confiamos en Él. Por eso es importante que tú confíes en cualquier circunstancia que te encuentres, en cualquier situación que tú estés atravesando, que tú confíes que Dios es bueno y que va a resolver aquella situación que tú estás viviendo conforme a su voluntad y conforme a el tiempo de Dios. Porque muchas veces queremos las cosas rápidas, mayormente en este tiempo que todo es rápido. Los alimentos son rápidos, se meten al microondas, todo es rápido, queremos rápido las cosas. Pero Dios tiene su tiempo. Entonces nosotros debemos de estar bien conscientes de eso. También el profeta Samuel reconoció que Dios es nuestra fortaleza. Vamos a 2 de Samuel capítulo 22 verso 3. 2 de Samuel capítulo 22 verso 23. Dios es el que me ciñe de su fuerza y quien despeja mi camino. Él es el que nos fortalece. ¿Y qué más hace? Despeja tu camino. Trampas, artimañas del enemigo. Si tú confías en Dios, Dios promete que Él va a despejar tu camino. ¿Cuántas veces está a punto de sucederte algo y Dios te guarda, Dios te protege? Yo recuerdo en una ocasión íbamos a Gómez Farías, ¿verdad, hermano José? Revele si usted me acompañó. Y yo no sabía que el periférico, ¿cómo se llama? De Ciudad Guzmán. Libramiento. El Libramiento, gracias. Estaba inundado. Y ya para salir a aquel lado, la carretera, pues se veía algo de agua. Pero nunca pensé que estuviera tan hondo y tan feo. Y quise bordear, agarrar tantito tierra maciza y poquita agua, pero vuelvo a repetir, nunca pensé que estuviera tan hondo.
Cuando íbamos yo creo unos 10 metros adentro, cuando se hace así bien feo la camioneta, y ya no quise avanzar, dije, antes no se volteó. Iba el hermano José conmigo, recuerda, con cuidadito nos bajamos por el lado de aquel, nos bajamos, y dije, a ver si no se voltea ahorita. Y mira, en ese momento pasa un camión grande por un lado, y le dijo, oiga, ¿no me hace favor de jalar? Y sí, dice, está bien, deja salir, puso una cadena, súbete, oiga, pero no se voltea la camioneta. Cuando la jale, no tengas miedo, súbete. Y claro que al estirar la cadena, pues iba a hacer fuerza ya y no tan fácil, se iba a voltear, pero mire la gracia de Dios. Ahora pude la gracia de Dios, la mano de Dios, porque la verdad, el agua pegaba así en el estribo de este lado, porque quedó así de ladeada la camioneta. Pues la jaló, la sacó, dije, ay Dios mío, nos libramos. Y iba el hermano José, ¿verdad? Conmigo. Él es testigo de lo que Dios nos guardó. Él es nuestra fortaleza, Él es nuestro pronto auxilio. Él está al pendiente. Y así, si te pones a analizar en cosas que aparentemente son sencillas, Dios ha guardado tu vida. Amén. Muchas veces queremos la recompensa en lo económico o en lo material, pero a veces Dios nos da otras recompensas más valiosas, como en ese caso, en nuestra vida. Amén. Tu seguridad, tu integridad. ¿Cuánto vale la vida de una persona? ¿Cuánto vale la integridad de una persona? Simple y sencillamente el golpe, la fractura, el golpe interno. ¿Cuánto no se gasta en un hospital? Pero Dios es bueno. Dios es nuestro protector. Dios es nuestra fortaleza. Dios es nuestro pronto auxilio. Y Él conoce a los que en Él confían. Por esa razón tenemos que confiar en Él. Y dice aquí el profeta Samuel reconoce que Dios es nuestra fortaleza. Él es el que nos ciñe de fuerza y de poder. Vamos a Éxodo 15, verso 2. También Moisés reconoció eso. Éxodo 15, verso 2. Jehová es mi fortaleza y mi cántico, y ha sido ¿qué? Mi salvación. Este es mi Dios y lo alabaré, Dios de mi Padre, ¿y qué? Y lo enalteceré. Qué importante, miren, hombres de Dios hicieron estas declaraciones tan poderosas. Jehová es mi fortaleza, mi cántico, y ha sido mi salvación. Este es mi Dios y lo alabaré, Dios de mi Padre, y lo enalteceré. Moisés hizo esa declaración tan tremenda. Él fue su fortaleza. ¿Contra quién? Contra el faraón. Dice, Él es mi fortaleza, yo lo alabaré. Y efectivamente fue un hombre que adoraba a Dios, que fue fiel a Dios, que obedeció a Dios en todo, lo consultaba en todo, y Dios siempre lo guiaba. Sabemos que como ser humano, pues todos nos airamos, y hubo un momento en que su debilidad humana hizo que no obedeciera al 100% a Dios, y eso le costó la entrada a la tierra prometida. Pero de ahí en más, Él fue obediente y reconoce que Él fue su fortaleza, dice. Imagínense, para poder vencer al faraón, a la nación más poderosa del mundo en aquel tiempo, al ejército más poderoso del mundo en aquel tiempo, Él, ¿cómo lo iba a hacer? Si el pueblo de Israel, el pueblo hebreo, estaba acostumbrado a ser solamente esclavo. Pero Dios le ciñó de fuerza, Dios le dio la sabiduría, Dios lo respaldó, Dios lo guardó, Dios lo protegió, y Dios protegió a su pueblo. Mientras en el pueblo de Egipto había hambre, en el pueblo de Israel había bendición. Mientras en el pueblo de Egipto había peste, en el pueblo de Israel había salud y gozo. Mientras en el pueblo de Egipto había muerte, en el pueblo de hebreo había vida. La diferencia. Dios guarda a su pueblo, Dios protege a su pueblo, porque Él es nuestra fortaleza, Él es nuestro pronto escudo, Él es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Maravilloso es Dios. Recordemos todas estas maravillas y prodigios que Dios ha hecho, y Él hace lo mismo. A veces, por esta vida tan acelerada que estamos llevando, no nos damos cuenta de lo bueno que es Dios. ¿Cuántas veces nos ha librado de muchas cosas? ¿Y cuántas veces nos ha bendecido?
Y no esperes solamente la recompensa en lo económico, en lo material, sino muchas veces en lo espiritual, en tu salud, en la salud de tus hijos, en la protección de tus hijos. En la protección de tus hijos. ¿Cuántas veces los ha librado? Recuerdo ahorita un testimonio de mi hijo David, que un día cuando salía de clases, en la esquina donde esperaba el camión, hubo un accidente. Pero afortunadamente a él lo entretuvieron. Le estaban haciendo unas preguntas a algunos compañeros, y cuando él salió el camión, pues ya era tarde. Dije, no, ya perdí el camión. Pero cuando llegó a esa esquina donde esperaba el camión, se da cuenta que habían atropellado a varias personas. Dios es nuestro escudo. Dios es nuestra fortaleza. Y así analiza y reflexiona cuántas y cuántas veces Dios ha guardado tu integridad o la integridad de tus hijos. ¿Cuántas y cuántas veces Dios ha guardado tu salud o la salud de tus hijos? Dime si no es una gran bendición eso, más que cualquier otra bendición, porque la vida no tiene precio. Entonces tenemos que ser agradecidos con Dios y confiar y declarar que Él es nuestra fortaleza y que Él es nuestro escudo y en las tribulaciones. Regresamos. Nahum capítulo 1 verso 7, la parte final de este versículo nos enseña, dice: Dios conoce a los que en Él confían. Dios nos conoce perfectamente a cada uno de nosotros. Dios conoce perfectamente lo que hay en el corazón de cada uno de nosotros. No podemos engañarlo. Porque Dios nunca puede ser burlado. Tal vez tú quieras aparentar o quieras, para que digan que yo soy muy espiritual. No, nunca podemos engañar a Dios. Él conoce perfectamente lo que hay en nuestro corazón y lo que hay en nuestros pensamientos. Mira, vamos a ir a 2 de Timoteo capítulo 2 verso 19. 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 19. Pero el fundamento de Dios está firme. Teniendo este sello, conoce el Señor a quienes, a los que son suyos. Dios conoce a los que en Él confían. Dios conoce a los que verdaderamente son ¿qué? Suyos. ¿Cuáles son suyos o quiénes somos suyos? Los que verdaderamente nos esforzamos en buscarle, en obedecerle y servirle y amarle con todo nuestro corazón. Porque escrito está: amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo tu alma y con todo tu corazón. Dios conoce quiénes son suyos, quiénes son sus hijos de verdad. Dice ahí el mismo verso 19: conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad, apártese del pecado todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Si tú hablas de Cristo, apártate del pecado, apártate de la iniquidad, porque a Dios no lo engañes. Que aquí vengas y hables y cantes y alabes y allá afuera salga de tu boca culebras, serpientes y cuanta cosa. A Dios no lo podemos engañar. No podemos engañar a Dios que aquí levantemos las manos, lloremos, alabemos, sintamos la presencia y allá en lo privado nos contaminemos viendo películas indecentes o escuchando música que no edifica, o escuchando conversaciones que no edifican, o hablando cosas que no edifican, sino que te contaminan y destruye a los demás. Entonces, qué importante es que nosotros confiemos en Dios, porque Él nos conoce perfectamente bien. Vamos a 1 de Corintios capítulo 8 verso 3. 1 de Corintios capítulo 8 versículo 3. Pero si alguno ama a Dios, es que conocido por Él. Si tú amas a Dios, Dios te conoce perfectamente. Si tú lo amas de verdadero corazón, Él sabe si lo amas de corazón. Si lo haces hipócritamente, Él lo sabe también. Dios no puede ser burlado. Nunca podrá ser engañado Dios, porque Él es omnipotente, Él es omnisciente y Él es omnipresente. Por eso nosotros, dice, si alguno ama a Dios, es conocido por Él. Porque tú no puedes amar a alguien que no conoces.
Tú llegaste a amar, por ejemplo, los que somos casados, ¿llegaron a amar a su cónyuge antes de conocerlo? ¿O los que son novios, llegaron a amar a su novia, a su novio antes de conocerlo? No. Entonces, si nosotros amamos a Dios, tenemos que conocerlo. Por eso dice la palabra, ahí en el verso, pero si alguno ama a Dios, es conocido por Él. Porque Él conoce nuestro corazón, Él conoce nuestros pensamientos, dice nuestro sentar y nuestro levantar. Las palabras que van a salir antes de nuestra boca, Él ya lo sabe. Dios no puede ser burlado. Dios sabe si tú y yo confiamos en Él o no, porque escrito está que Él no puede ser burlado. Gálatas 6, verso 3. Gálatas 6, versículo 3. Porque el que se cree ser algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. Verso 7, vamos al 4. Así que cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otros. Porque cada uno llevará su propia carga. El que es enseñado en la palabra haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare, esto también que segará. Dios no puede ser burlado, jamás. Tú siembras mentira, eso es lo que vas a recoger, mentira. Si tú siembras engaño, eso es lo que vas a recoger. Si tú siembras hipocresía, eso es lo que vas a recoger. Si tú siembras crítica, murmuración, división, rebeldía, eso es lo que tú vas a recoger en tu vida, quizás a través de tus hijos. Porque está escrito que Dios no puede ser engañado. Y lo que el hombre sembrare, eso que segará. Fíjate, por eso tenemos que ser bien congruentes. Lo que decimos con lo que vivimos. Lo que hablamos con lo que creemos. Lo que hacemos como vivimos. Tenemos que ser congruentes. Dios no puede ser engañado. Si yo me arrodillo y levanto mis manos y lloro para que la gente vea, la gente tal vez pueda ser engañada, pero Dios jamás. Y al contrario, mayor aflicción, mayor peso vendría sobre mi vida, porque aparte de estar tratando de engañar a Dios, estoy siendo el tropiezo para otras personas. Porque lo que estoy sembrando es que engaño, mentira, falsedad. Entonces debemos de ser bien congruentes. Cómo vivimos, cómo actuamos, cómo hablamos, lo que somos, lo que decimos, lo que pensamos, lo que hacemos.